Y por supuesto, ustedes no estaban porque me equivoqué de horario. Y ahora tuve el segundo acto fallido, que es no darme cuenta de cierto retraso en el tiempo, así que debe tener que ver con que hoy es la última vez que nos vemos y me debe producir algún tipo de zozobra el tema. Así que, bueno, hoy que es la última reunión vamos a estar abiertos a este tipo de cuestiones. ¿Mm? Antes que nada, así que les pido disculpas concretamente por hacerlos esperar estos minutos. Punto 1. Punto 2. Tengo los trabajos presentados por Milagro Farías, por Ayelén Miyashiro, por Virginia Patricios, por Lara Diebra y Antonella Donato, por Belén Fresquet, por Bárbara Coronel, por Juan Cruz Cáceres y por Brenda Peralta. ¿Hay alguno que me haya mandado el trabajo y que no nombré? Bien. Entonces quiere decir que tengo los trabajos que me han enviado y estimo que en el transcurso de la semana les voy a hacer llegar la evaluación y la devolución. ¿Mm? Bien. Última clase, último encuentro. Me gustaría saber, antes de comenzar, si hay alguna pregunta, alguna queja, alguna cuestión, algún pedido de precisión, algún tema particular del género que fuese que tienen para hacer. Bueno, visto está, que hoy estamos todos silenciosos. Debe ser el frío que nos tiene un poco aletargados. El frío que nos tiene aletargados. Bien, vamos. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Hice lo imposible por no dejar hablar a Freud. Siempre estuve tapándolo con comentarios. Pero bueno, me gustaría terminar, aunque sea abuelo de pájaro. Hoy lo voy a dejar hablar menos que nunca. Y voy a hacer abuelo de pájaro el intento de terminar este texto, que a mí me hubiese gustado terminarlo antes de la producción escrita de ustedes para darle espacio a otras temáticas. Pero bueno, el hecho de que ya me hayan hecho llegar algunos trabajos quiere decir que encontraron de qué hablar. Veníamos del capítulo 4, con estas tensiones que encontrábamos donde la cultura somete a la sexualidad, proscribiéndola desde la niñez, y no acepta la sexualidad como fuente de placer autónoma. Habíamos terminado la clase pasada haciendo un comentario, yo había terminado haciendo un comentario sobre los cambios en la sociedad en estos 100 años que pasaron desde que Freud escribió este artículo a la actualidad, y cómo la sexualidad hoy en día está puesta en un primer plano.
Y la cultura hoy en día sostiene la idea de que la sexualidad tiene que ser una fuente autónoma de placer, al punto en que propone el reclamo del derecho de cada uno a gozar como se le cante. ¿Sí? Estos eran puntos donde uno podía discutir con Freud, usando a Freud mismo, y su idea de lo que era para él el ocaso de la sexualidad. Él tenía la idea, Freud, de que los antiguos gozaban mucho más libremente que las personas de su época, que había una libertad para gozar en los pueblos antiguos, que no habían padecido 2000 años de cristianismo con su consecuencia de culpa, de inhibición, como las personas de la antigüedad gozaban más libremente de la sexualidad, y como eso se fue degradando. Y así entrábamos al capítulo 5, donde siempre Rápido y Mal y leyendo, digamos, Abuelo de Pájaro, Freud nos va a dar una pieza de su metapsicología. Recuerden que él tenía la idea de que la pulsión, la sexualidad, se podía satisfacer de manera directa o podía haber una satisfacción de la libido, como él llamaba, con meta inhibida. Una cosa es encontrar una mujer bonita, agarrarla de los pelos, como la parodia de lo que era el Neandertal, que agarraba a una mujer de los pelos y la sometía a la cópula. Son parodias, ¿sí? Lo que es gozar directamente del objeto sexual a lo que es amar a la familia, amar a la comunidad, y se sigue tratando para Freud de sexualidad, sí, de sexualidad, pero de sexualidad con meta inhibida. Es diferente. La satisfacción sexual directa en Freud que la satisfacción sexual con meta inhibida, y esto dice que la cultura cada vez lo exige más. La cultura exige una renuncia a los goces directos. La veo a Lara Diebra, que le falta el casco y o sea, no sé, me parece que estás en Siberia. Ay, estoy muerta de frío, Roberto, la paso re mal, porque como con el negocio tenemos que tener la puerta abierta, se me mete el chiflete por todos lados. Es más, tengo una mantita por ahí que en cualquier momento, si me ve algo rojo es porque me puse la mantita, bien de abuela, pero estoy congelada. Eso es verdaderamente el malestar en la cultura. El chiflete es uno de los nombres del malestar en la cultura. Entonces, la idea era, pongan algo, una cortina, una cosa, que no puede ser que entre el chiflete, es terrible. Miren, ¿ves? Como tengo la perra, tengo puesta una madera, pero no funciona. Si cierro la puerta, entre que la municipalidad no me deja tener la puerta abierta por el COVID, si cierro la puerta estoy en el horno. Que no sería un problema hoy. Sí. O estás en el horno o estás en el freezer. Pero bueno, esto lo que habíamos trabajado, de esta libido, de meta inhibida, obedece al plan de la cultura, que es un plan de ligar a la gente entre sí. ¿Sí? Esa ligazón, ese poder aglutinante para Freud está hecho de libido, está hecho de sexualidad. No es que la gente se junta porque
tenga intereses comunes o para defenderse de los dinosaurios o de los animales salvajes. La loca idea freudiana es que las colectividades, las comunidades existen por la sexualidad de meta inhibida, por los lazos libidinales. Las colectividades existen por los lazos libidinales, lo que hace a Freud decir que una colectividad se basa en lazos homosexuales. ¿No? En algún lugar Freud dice, bueno, es libido de meta inhibida y de naturaleza homosexual. ¿Por qué? Todos estamos en el colectivo y nos consideramos parte de un todo. Nos consideramos parte de un todo porque entre nosotros hay lazos libidinales, hay sexualidad de meta inhibida. Entonces se da este doble papel que habíamos visto en el capítulo 4 de que la sexualidad cuando no tiene meta inhibida es, para decirlo de alguna manera, anticultural. Una pareja que está de luna de miel, vamos a decir, una pareja que está en los primeros tiempos juntas, no le da bola a nada que no sean ellos mismos. Son ejemplos freudianos, ¿sí?, de que cuando hay una realización, una satisfacción sexual directa, lo social pasa a segundo plano, a nadie le da pelota. Si estás enamorado y hay elecciones, te importa 3 carajos que se presente Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal. Pues le das bola a tu amor, a lo que estás en ese momento. Y si no estás enamorado, a algunos no les importa tampoco 3 carajos a 2, pero ya es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué la cultura debe hacer la tarea de ligar? Freud se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué la cultura es una instancia que se dan los hombres y que se aplica una y otra vez la cuestión de ligar a las personas entre sí? Esta fuerza aglutinante que tiene la sexualidad de meta inhibida, ¿por qué se aplica una y otra vez? Porque dice, debe haber algún factor que hay que contrarrestar. Él lo presenta así el tema. Tiene que haber algún factor para contrarrestar de tal manera que el ser humano se encuentre muy interesado en abandonar los ámbitos más íntimos. Voy a hacer la pregunta freudiana de otra manera. Si uno está muy bien con su familia, y está perfectamente bien con su familia, y vive en una chacra, es decir, que puede producir lo que va a consumir, ¿por qué se juntaría con los demás? ¿Por qué se juntaría? Si está bien. Y sin embargo dice, la cultura exige que dejes a tu familia, que te insertes en ámbitos más amplios, más abarcativos, ¿sí? ¿Por qué? Y se pone a hacer una disquisición de lo ajeno del otro. Freud en ese capítulo 5 hace una disquisición respecto de lo ajeno del otro, lo que en el otro nos resulta otro. Hay algo en el otro, lo tomo en sentido amplio, hay algo en el otro que uno puede decir, bueno, el otro es otro, pero el otro es como una proyección mía. Cuando escucho en la televisión que desapareció el hijo de alguien o que mataron el hijo de alguien, yo me compadezco, es decir, tengo un padecimiento con el otro. Y opera cierta dimensión de empatía, porque el otro es como una proyección mía. Yo me pongo en el lugar del otro y digo, loco, raptaron a su hijo, mataron a su hijo, mataron a su hermano, qué terrible, es terrible. Me imagino si hubiesen matado a mi hermano. Y en ese sentido, el otro es un prójimo, es un próximo, es un alter ego mío.
¿sí? Entonces, por más que yo hable del otro, estoy hablando del otro, pero es una proyección mía. Cosa completamente diferente de cuando ustedes escuchan que alguien dicen estos negros cabeza, o estos negros de mierda, o estos bolitas de no sé qué, o estos perucas de no sé qué. ¿Por qué? Porque está operando ahí un mecanismo que deslinda, que circunscribe lo ajeno en el otro, aquello en el otro que yo no puedo proyectarme. ¿Eh? Como decían los españoles de algunas, de algunas tribus originarias de acá, de algunos pueblos originarios, que decían, son asquerosos. Aparentemente, yo esto no lo sé porque no lo he estudiado, pero muchas tribus, muchos pueblos originarios tenían prácticas homosexuales que los españoles no tenían. Entonces, verdaderamente, estos españoles se preguntaban si los bichos estos tenían alma. Preguntarse si el otro tiene alma, verdaderamente preguntar, es negarlo como un prójimo, negarlo como alguien en quien vos te puedas proyectar. ¿Qué son estos bichos? Son infrahumanos. ¿Será que tienen alma estos tipos? ¿O son como animales? ¿Sí? Y Freud hace una disquisición de eso, de lo ajeno en el otro, que el psicoanálisis ha trabajado bastante ese asunto, porque justamente eso mismo es la proyección de uno, la proyección de algo en uno, de algo en lo que uno no se puede reconocer. Cuando está operando ese mecanismo, que uno dice, ¿qué quiere con estos bolivianos? Hacen licores con saliva. Y es verdad que en ciertos pueblos del altiplano se hace licores masticando cereales y luego escupiendo eso. Si vos masticás y escupís, masticás y llenás una jarra de eso, eso fermenta y con eso te pones a hacer un licor. Se hace un licor. Y uno dice, ¿quién va a escabiar eso? Ni en pedo, ni loco, ¿cómo me voy a tomar eso? Me compro una birra. Asco. Fíjate estos animales los que hacen. Ese mecanismo es lo ajeno en el otro, que no es sino la proyección de lo propio en el campo del otro, de lo peor de uno, de lo malo de uno, de aquello en lo que uno no se puede reconocer. Esto es un mecanismo que opera todos los días y uno lo ve operar al rojo vivo en algunas perturbaciones psiquiátricas. Está en la base, por ejemplo, del delirio paranoico. Está en la base del delirio paranoico cuando uno dice, me están persiguiendo estos de afuera. ¿Sí? El mecanismo que opera es el mismo. En un caso lo ves clínicamente, la paranoia. Las entidades judías se han confabulado para perseguirme a mí, Roberto Cueva, y me están poniendo ahí afuera unas cámaras para que cuando yo me asome, me están mirando y qué sé yo, no, dice, es un paranoico, es un delirio paranoico de este tipo. Sí, bueno, eso mismo de manera no delirante opera en nuestra vida de cada día, cada vez que decís, che, ¿cómo joden el tránsito estos tipos que están llevando los cartones? ¿Sí? Y no, el peso no está puesto en que jodan el tránsito, el peso está puesto en que exista esta gente que no tendría que existir. ¿Ok? Eso lo van a encontrar dicho de manera más elegante y precisa que yo en la página 106, 107 del capítulo 5. Y Freud, después de hablar eso, lleva a una conclusión de esas que tiene él cuando se pone pesimista, que es los ideales de amor que tenemos los seres humanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tenés que ser un buen tipo. Vos recibís lo que das.
tenés que dar amor, el amor nos junta, viva Argentina, etcétera, etcétera. Dice, los ideales de amor intentan desmentir que el ser humano no es manso, el ser humano es agresivo. La idea freudiana es que el ser humano no es un bicho manso, es un bicho agresivo, razón por la cual la cultura tiene que generar instancias que se contrapongan a esa inclinación agresiva, que es una inclinación innata. A mí y a los que son proyecciones mías, ¿sí?, yo los puedo amar. Y a lo que no es una proyección mía, donde yo no me encuentro con el otro, al otro necesariamente lo quiero hacer mierda, lo quiero matar, lo quiero esclavizar. Todo lo que no hace eso es una formación reactiva. La formación reactiva en psicoanálisis es un mecanismo por el cual algo que vos querés hacer, algo que deseas hacer, algo que te sentís compulsado a hacer, decís no lo voy a hacer. O sea, un mecanismo que no es exactamente el de la represión, no es exactamente el de la represión, pero es muy parecido. La formación reactiva la ves, por ejemplo, en la piedad. Cuando decís, güey, che, me encontré la billetera del otro y lo veo desesperado buscando la billetera, andá a saber qué te va a tomar la billetera. Acá está, yo la vi, yo la encontré. ¿Sí? La formación reactiva es aquello por lo cual te da piedad algo, ¿sí? Pero para Freud esto no es lo originario. Para Freud lo originario es, si te encontraste la billetera del otro, y bueno, que se cague el otro. No somos mansos. Hay algo que no para al ser humano. Por eso cae un imperio y viene otro imperio y cae otro imperio y viene otro imperio y cae. El imperio que viene a conquistar. En fin, entonces él decía, che, no vayan a creer ustedes que los comunistas tienen razón cuando creen que el ser humano es bueno, pero el deseo de tener propiedades lo hace malo. Porque había toda una movida dentro del comunismo de pensar que la maldad, las guerras, el egoísmo tenían que ver con la cuestión de la propiedad, y si no había propiedad privada, pues bien, iba a haber mucho menos egoísmo, iban a haber menos guerras, iban a haber menos... ¿Sí? Era algo que en la época se decía, y Freud dice, no, cuando saquen el tema de la propiedad en medio, se van a matar por otras cosas. Se van a matar entre ellos por otros temas. No será la propiedad, bueno, será el que tiene las minas más lindas, no será el que tiene las minas más lindas, algo van a encontrar porque se van a pelear en su manera de pensar el mundo. Entonces va a haber guerras de religión y va a haber guerras de sistemas filosóficos y va a haber guerras. Y va a haber guerras, porque no somos mansos. Entonces, hace algunas disquisiciones muy interesantes en el sentido de que si vos la agresión la empezás a ubicar como una instancia propia de lo humano, la agresión la empezás a ubicar como una instancia propia de lo humano, la vas a encontrar incluso como trasfondo de los vínculos de amor. Dentro del amor, que uno lo leería como todo lo contrario. Uno diría, no, amo a esta persona. La agresión lejos de acá. Amo a esta persona. Me pone agresivo o me pone iracundo tal otra persona. El vecino que me trae al perro a hacer caca en la vereda. Eso me pone agresivo. Pero a tal persona yo la amo. Y ahí no hay agresión. Y Freud dice, no. Detrás del amor hay eso.
Detrás del amor también hay eso. Uno lo ve en las parejas, cuando las parejas de repente están andando bien, todo bien, todo bien, y uno deja de querer al otro. Y lo que se despierta en aquel que ahora no es querido es una cuestión de agresión terrible, de agresión, de agresividad, de odio. Así, hijo de puta, que no me querés más. ¿Desde cuándo no me querés más? No, bueno, desde hace unos días. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste hace unos días? ¿Por qué el sábado vos no me dijiste? Porque no estaba seguro. No, pero ¿qué no estaba seguro? Bueno, decime que no estaba seguro. Y empieza a haber una pelea terrible que uno dice, ¿de dónde salió esto? Bueno, eso estaba antes, como trasfondo de los vínculos de amor. Es decir, que no es una cuestión binaria, no es una cuestión que se contraponga. Te amo, y no se te ocurra moverte un poco, vos amame a mí también, porque te la pudro mal. O sea, hay como una cuestión de trasfondo agresivo en el mismo amor. De tal manera que Freud dice es como una cuestión inextricable, ¿sí? Inextricable, de algo que vamos a ver en términos de pulsiones de vida y de pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque la agresión que aísla Freud y que dice, y esto lo veo detrás detrás del vínculo de amor. Por ejemplo, ¿cuál es la religión del amor? La religión del amor empezó siendo el cristianismo. Antes había otras religiones donde no tenían ningún problema en masacrar a nadie. No tenían ningún problema. Pero no en términos religiosos. Freud hace una cuestión muy interesante. Los romanos, de esto deben saber mucho más ustedes que yo, los romanos eran politeístas, ¿sí? Y ellos tenían una costumbre, ellos por ejemplo conquistaban la Galia y agarraban y decían, bueno, los galos tienen unos dioses, bueno, hagámosle algún templo a los dioses de los galos, como una cuestión de respeto a los dioses de los galos. Y de repente se ponían en guerra con los germanos y conquistaban parte de la Germania. Y entonces cuando conquistaban parte de la Germania, sí, pues los germanos también tienen otros dioses. Bueno, hagamos un templo de los dioses como muestra de respeto. Digo, acá mandamos nosotros. Pero en Roma había templos de todo el imperio. Y Freud dice, nace una religión del amor, que es el cristianismo. Y cuando nace la religión del amor, empiezan a matar a todo lo que no son cristianos. En este sentido, cualquiera de ustedes que haya ido a Europa, por ejemplo, a Sevilla, a Córdoba, a Granada, debe saber que los árabes convivían con los musulmanes convivían con todas las otras religiones. Y en las ciudades donde estaban los musulmanes había juderías, había barrios cristianos, y estaban los cristianos, los judíos, los musulmanes, todo bien, bien. El cristianismo, que es la religión del amor, no. Y cada vez que se ha instalado fuertemente en un imperio, ese imperio, en nombre de Dios, empezó a invadir el planeta. Ustedes eran jóvenes cuando, ¿quién era? Bush, invade el Irak de Saddam Hussein, y era muy llamativo porque, digamos, la noche anterior le puso un ultimátum, no te vas de tal emirato o te invado y te hago mierda. Y la noche anterior dijo, tenés hasta el 30 de junio. La noche anterior, cuando se cumplía el 30 de junio, invocó el nombre de Dios, el presidente de Estados Unidos, en el nombre de Dios vamos a ir a hacerlos mierda. Y entonces uno dice, ¿qué onda? La religión del amor es la que más odio tiene. Y sí. Y entonces en el capítulo 6 va a transcribir esto en lo que es su teoría de las pulsiones. Freud no ha tenido siempre una misma teoría de las pulsiones. No ha tenido una teoría de las pulsiones unívoca, él la ha ido construyendo. Y hace como una especie de resumen que no sé si está bueno para ustedes, no sé si está bueno para ustedes en el sentido de que
el psicoanálisis para ustedes es una cuestión que lo han visto en una materia optativa y probablemente no lo vuelvan a ver. Pero Freud, como era un médico, él se guiaba por hechos clínicos. ¿Sí? Él, por ejemplo, captaba... Miro para todos lados porque es como si hubiesen apagado una luz. No sé, debe haber un nubarrón tapando la parte de sol que daba a mi ventana. Freud, por ejemplo, agarraba y decía, todo órgano cumple alguna función en términos vitales. Por ejemplo, nuestros ojos. Todo órgano cumple una función en términos vitales. Quiere decir que un órgano, de alguna manera, está al servicio de una pulsión de autoconservación. Lo decía de esta manera, ¿no? De una pulsión de autoconservación. Cualquier órgano nuestro, vivimos gracias a ellos, a esos órganos. Pero este aquí que yo me encuentro con que hay pacientes que tienen cegueras histéricas, y ustedes deben saber que esto existe, incluso hoy, cegueras histéricas, y él ubica en la historia de una persona, de un paciente, que la ceguera histérica comenzó cuando en determinado momento de la vida entró a una habitación sin golpear la puerta y encontró adentro algo que vio y que no debería haber visto. Y a partir de ese momento en que vio algo que no debería haber visto, la función de la visión se encuentra enormemente perturbada. Perturbada de maneras que dentro del psicoanálisis conocemos bien. No es que hay gente que se vuelva ciega, pero hay gente que tiene estrechamiento del campo visual. Es decir, ve mucho. ¿Qué le hará? O la audición, que perdés la audición por estrés. Perfecto, la audición. Entonces uno dice, no, pero el oído es muy importante en términos de autoconservación. Sí, pero a partir de esa vez donde yo tenía tal edad y mi mamá se propuso reconquistar a mi papá porque tal cosa, y empezó a... sufrió mi mamá una transformación por la cual cuando se encontraba con mi papá llenaba la casa de gemidos sexuales de todo tipo y la chica se tapaba los oídos porque no quería escuchar a la madre copulando, fornicando, vamos a decir. Y la madre hacía todo esto porque le hacía la película al padre. Estoy hablando de casos clínicos. Y a partir de determinado momento empieza a escuchar menos verdaderamente. Y uno dice, ¿cómo funciona esto? Entonces Freud empieza a hacer, por ejemplo, una división de las pulsiones que tiene que ver con, pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Si un órgano está sexualizado, empieza a funcionar menos en términos de autoconservación. Por ejemplo, si sexualizás todo lo que tiene que ver con tu sistema digestivo, en términos de comer, haces anorexias. Las anorexias para los psicoanalistas tienen que ver con la sexualidad. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver? Es una cuestión de alimentación, sí, pero los psicoanalistas son tan retorcidos que hacen teorías por las cuales se sexualizan esas funciones. Y cada vez que una función está sexualizada, no funciona como función, disfunciona. ¿Eh? Entonces él hace ahí una teoría, después te dice, bueno, pero me fui cambiando porque algunos hechos clínicos me hicieron pensar de otra manera, ¿sí? Hasta llegar a lo que piensa como una dicotomía pulsional entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Dicen, en todo ser, en toda persona, es más, en todo organismo vivo está funcionando algo que tiende hacia la vida de diferentes maneras,
pero tiende hacia la vida, y algo que tiende hacia la muerte. Algo que de alguna manera está inscrito en el mismo organismo. En el mismo organismo hay inscrito cierta lógica, cierta forma de funcionamiento que tiende a la muerte. No por otra cosa te explicas o se explicaba Freud la cuestión del envejecimiento. Y si hay algo inscrito en cualquier organismo, una especie de lógica que tiende hacia la muerte, ¿sí? Que empuja hacia la muerte. En nosotros mismos hay algo que empuja, aunque nos quedemos quietitos leyendo todo el día, hay algo de nosotros mismos que empuja a la muerte, y Freud lo encuentra y dice, sí, pero esto que funciona siempre, a veces lo ves. Hay gente que se sienta a estudiar sociología, antropología, y está 3 horas estudiando y se fuma medio atado de cigarrillo. Y uno dice, ¿por qué se fumó medio atado de cigarrillo? Yo cuando tenía la edad de ustedes fumaba cuando estudiaba. Y estudiaba muchas horas, pero fumaba mucho. Y me tomaba 2 cafeteras. Ahora me llego a tomar 2 cafeteras, llego a fumar eso y me internan en el coso porque tengo el hígado hecho pelota, pero en el momento que era joven el hígado se bancaba cualquier cosa. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esa adicción? ¿Por qué empezó a engancharse con el cigarrillo y ahora se fuma 3 atados por día? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él que ahora empezó a comer y a comer y a comer y a comer? ¿Y cómo paró de comer? Metiéndose los dedos y vomitando. La única manera que encontró. ¿Qué cosa empuja hacia la muerte? Y eso, a ver, Freud dice, eso está operando silenciosamente, sin que uno se avive, eso está operando toda nuestra vida. Lo que pasa es que a veces se ve. A veces se ve cuando alguien se morfa, uno dice, te invito a un asado, y uno dice, bueno, voy a comer, voy a tomar 2, 3 copitas de vino y comeré un poquito. Comiste como un lechón, terminaste vomitando todo escabiado en no sé qué. ¿Qué te llevó a eso? Y uno dice, bueno, hay algo en mí que no anda bien. Hay algo en mí que cuando voy en el auto me gusta un poquito acelerar y que si estás en mitad, hay mucha gente, esto es medio peligroso, no, hay algo que te lleva a... ¿Sí? Y Freud dice, eso está funcionando y a eso se lo ve bien en la agresión, en la violencia. La violencia es una manifestación de la pulsión de muerte. ¿Sí? Y dice, pulsiones de vida y de muerte se ligan en proporciones variables. A veces la ve funcionar en ciertas perversiones. Ustedes si ven las páginas triple X, no sé si la generación de ustedes la ve por Hub o qué sé yo, ya están aburridos de verlo, porque yo he visto pibes de 12 años, pacientes, que te dicen, no, ya no veo más por Hub, ya me aburrió todo. Y uno dice, ¿cómo te aburrió? ¿Cómo, tía? ¿Qué? Iba al jardín de infante y veía por Hub. Que chapa a los 12 diciendo que estoy aburrido de todo eso. Si ustedes ven esas películas, van a ver que hay ciertas palmadas, ciertas sexo rudo, vamos a decir así, que mezclan ciertas cuestiones que tienen que ver en lo erógeno, ¿sí? En lo erógeno hay una mezcla de cierto componente agresivo. Y eso se sexualiza en el sentido de se erotiza. Entonces el chabón se calienta pegando no sé qué, o golpeando no sé dónde. ¿Sí? Entonces hay una proporción variable y hay perversiones donde esa proporción se ve bien, el tipo sádico, el tipo masoquista. Lean los contratos, lean Blocher-Massoch. Si alguna vez están aburridos, lean Blocher-Massoch, que por él se inventó el término masoquismo. Y entonces al chabón le gustaba esto, tenía una esposa, Wanda, que había que fumárselo a él hacía contratos con ella. Vos me podés pegar, me tenés que pegar y qué sé yo, y yo soy tu esclavo y te tengo que lamer la suela de la bota y bla, bla, bla. Esto está en literatura, ¿sí? Sí, profe, algo un poco más quizás contemporáneo.
Sí, es todo lo que es 50 sombras de Grey. También hay un contrato, también hay una sumisa y un dominador. Es algo muy similar a lo que estás explicando, pero no sé, de bien, hace 4 años, 5 años, un poco bien. menos. Eh, Incluso hay libros también. Y es Sí, básicamente eso que estás explicando. bien. Es eso que estoy explicando, que en realidad no lo sé porque no leí a esa autora. La verdad que no la leí, pero hubo un momento que todo el mundo comentaba eso y tampoco vi la película. Prefiero ver por Java. No, mentira. Bueno, no la mires la película. Si te interesa ese tipo de lectura, yo te recomiendo los libros. Las películas dejan mucho por afuera. Bien, está bien, ok. Entonces, Freud ahí trabaja la perversión como sexualización de la agresión. Este, dice, si la pulsión de muerte no está ligada a la pulsión de vida, es casi imperceptible, pero puede aparecer desligada como furia destructiva. Y para Freud hay cierta dimensión de furia destructiva que tiene que ver con la pulsión de muerte, directamente como una aplicación de la pulsión de muerte. ¿Sí? Y ahí es donde nos habla de la pulsión de muerte como una inclinación original en el ser humano. Original. De tal manera que a partir de ahí explica la cultura como un trabajo de Eros, como un trabajo de la pulsión de vida, ¿sí? Para contrarrestar esa inclinación agresiva original. ¿Eh? Y termina diciendo que el desarrollo cultural nos enseña la lucha de Eros y de Tánatos. ¿Sí? El capítulo 7 es más una cuestión también, de nuevo, más metapsicológica, más para los clínicos. Porque una cuestión es hablar de la dimensión sociológica de la pulsión de muerte y la dimensión sociológica de la pulsión de vida o eros, ¿sí? Y otra cosa es pensar cómo se juega esto en lo anímico de cada uno. ¿Sí? Entonces Freud nos dice que la agresión es introyectada y se vuelve al yo. O sea, una agresión que originalmente era hacia el exterior, ¿sí? Se introyecta, hay un mecanismo de reversión de eso, ¿sí? Y vuelve al yo. Les voy a contar una que esta es personal. Me pasó a mí hace unos años. Me pasó a mí hace unos años que estaba festejando un cumpleaños, ¿sí? Estaba festejando un cumpleaños de mi hija y había un nene que encontraba una gracia, un disfrute en hacer explotar todos los globos con un tenedor, todos los globos que yo había preparado del cumpleaños, y venía con el cuchillo y pinchaba todos los globos, y rompía las cosas. O sea, uno había arreglado todo para que vengan los nenes y rompía la cosa a propósito. Y yo en un momento sacado lo agarré y lo zamarrié. Le dije, cortá de hacer con esto, así de mala manera, así del hombro, cortá con. El nene me miró aterrorizado, dijo, este está más loco que yo. ¿Eh? Yo me di vuelta y me puse a cortar los panchos, las salchichas para hacer panchos. Y cuando quise cortar los panchos, me corté la mano.
No me corté la mano así, me lastimé la mano, me hice un corte, o sea, le pifié a la salchicha y me corté, casi me corto una vena de la mano. Uno diría, che, ¿qué mecanismo hubo ahí? Porque alguien podría decir, no, es casualidad, vos quisiste cortar el pan de Pancho y casi te rebanas un dedo entero. Es una casualidad. Un psicoanalista te diría, no es ninguna casualidad. Tendríamos que encontrar el circuito por el cual, una vez que tuviste esa cuestión tan agresiva, una vez que eso se satisfizo, la cuestión de la agresión, empezaste a sentir culpa en ese momento por lo que habías hecho, y a partir de la culpa hubo cierta dimensión de agresión que encontró un cauce en vos mismo. Encontró un cauce en vos mismo. Cuando uno está hablando de la internalización o la introyección de la agresión, no está hablando de una cosa, medio un invento raro. Está hablando de una serie de actos que uno puede decir, bueno, es casualidad, ¿viste? Los sacudiste, los amarreaste al pibe y después casi te cortás la mano con la que los amarreaste. Es casualidad. Y un psicoanalista va a decir, no es casualidad. No es casualidad. Y uno dice, bueno, pues podría haberme sentido culpable sin que haya una cosa tan agresiva como clavarme un cuchillo. Bueno, pero Freud diría sí, pero la agresión está ahí y se vuelve sobre el yo, es decir, se vuelve sobre vos. Y uno lo ha visto esto. Hay un texto freudiano que se llama Los que fracasan al triunfar. Algún día, si están al cohete, léanlo. Los que fracasan, cómo hay cierta gente que en determinado momento de la vida hace algo que empieza a operar como una cuestión de autocastigo y de agresión con uno mismo. De autocastigo y de agresión con uno mismo. Conocí el caso de una persona que se le ocurrió la noche de donde se iba a casar, en la que se iba a casar, el día de la fiesta y del casamiento, y de la fiesta y el casamiento, agarrar y decirle a la esposa que le había metido, a la que va a ser tu esposa, que le había metido los cuernos con una amiga de ella. Oh, flaco, decíselo 10 días antes, o no se lo digas nunca, callátelo, anda a un psicoanalista, cada vez que se lo querés decir, tomate un Trapax, hace algo, menos decirle el día que te vas a casar, porque más bien que no solo que no se va a casar, no solo sino que te van a hacer la guerra, te van a terminar cagando a trompada a todos los amigos de la mina, por hijo de puta. ¿Por qué te haces pegar? ¿Por qué te haces castigar? ¿Qué hay en vos de esto? Entonces hay todo un desarrollo freudiano que tiene que ver con la manera en que se metaboliza esta agresión, que es una manifestación de la pulsión de muerte, en una instancia que es la instancia del super yo. Digo, porque son nombres, el yo, el super yo, el ello, sí, pero son nombres que explican cosas. Explican por qué alguien hace justamente lo que no tiene que hacer, pues te van a echar del laburo, boludo, no te hagas echar del laburo, ¿cómo vas a decir? Y uno dice, es como un autocastigo, ¿no? Como una cosa de autocastigo. Entonces, Freud encuentra en algunos sujetos el tema de cierta severidad superyoica. Uno a veces lo ve gente que está 12 horas por día estudiando y tiene la sensación de que no sabe nada. No sé nada, te dicen, no sé nada, y ya la familia dice, va, ¿cómo estás con tal materia? No sé nada, ¿cuánto sacaste? 8. A la 17ª vez que te dice no sé nada y que se saca 8 y 9, ya todos dicen, no rompa la pelota. Y sin embargo el tipo dice, no, yo no estoy mintiendo, yo tengo la sensación de que no sé nada.
Es como si dentro mío hubiese una especie de juez al que no podés engañar, porque ese juez señala lo que no sabés, no lo que sí sabés. Sí, pero de la bolilla 4, de tal cosa, eso lo sabés y eso no lo sé. Bueno, entonces no sabés nada, como una especie de juez severo. Yo veo por cómo se ríen, digo, captan. Cuando uno dice el super yo, es una cosa psicoanalítica, pero que, digamos, que tiene una... Esto produce síntomas, porque si fuese la sensación nada más. Aparte yo lo digo porque a mí me pasaba, no sé nada y ya se me cagaban de risa en la cara. Pero podía dar los exámenes. Hay personas que no pueden dar el examen, pero no lo pueden dar. Y más saben, y más se dan cuenta de lo que no saben, porque puedo saber de memoria todo, pero va a haber algún texto de la bibliografía recomendada que no voy a saber. Y si no es ese texto, no... Y no se pueden presentar a los exámenes, estudiantes crónicos que están toda la vida sin terminar. ¿Y qué hay detrás de esa cronicidad en el estudio? La acción de la severidad de un super yo. Un super yo particularmente severo que te empieza a limitar la vida, te empieza a limitar la vida. Entonces, Freud hace todo un capítulo, digamos, todo un capítulo en el cual te muestra ciertas coyunturas que la neurosis nos muestra del super yo. Porque este super yo, por otro lado, es como una especie de encarnación subjetiva de una instancia parental. ¿Sí? Y dice, y ahí también hay algo erótico mezclado. Es como si uno quisiese respecto de esa instancia ganarse el amor de esa instancia. Ganarse el amor de esa instancia para que sea menos severa esa instancia. ¿Sí? No sé si soy claro cuando... Esto se ve, lo voy a decir de una manera brutalmente incorrecta, pero que apunta a un punto que no es correcto, que no es incorrecto, que tiene que ver con... no sé si alguna vez tuvieron alguna amigue que está en pareja, con una pareja que lo maltrata, que la maltrata, que le maltrata, y cuanto peor trato le dispensa a la pareja, más se engancha con la pareja. Mientras peor es el trato, más enganchade está. Y uno dice, che, pero que te gusta que te traten como el orto. ¿Cómo puede ser? Que si conociste a otra persona, que sí, bueno, pero otra persona que conocí que es buena, que es copada, que qué sé yo, pero me aburre. En cambio, con Leotre, tengo una especie de enganche regroso. Y uno dice, pero el otro encarna ahí cierta dimensión superyoica, ¿sí? Cierta dimensión severa y agresiva, que está entramado con cierta dimensión erógena. Encuentro como cierto placer ahí en el maltrato. Si yo sé, lo deben haber escuchado 1000 veces, si yo sé que tal tipo me llama y yo lo llamo y siempre viene, y él me llama porque está reenganchado, a mí no me desengancha, me la baja. En cambio, si hay uno que a lo mejor viene, pero a lo mejor no viene, me empiezo a enganchar con ese. O sea, hay como un gustito de cierta dimensión de sufrir que no me queda bien claro si viene o no viene. ¿Sí? Es decir, que no es solamente una cuestión de nombres, ¿sí? Una cuestión de nombres, de instancias interiores, como una dimensión abstracta. Estas instancias, el yo, el ello, el super yo, son instancias que Freud aísla
en términos de hechos clínicos. Y nos plantea algunas cuestiones del psicoanálisis que fueron escritas hace 100 años y que incluso hoy en día las seguimos trabajando los psicoanalistas porque son algunas paradojas, ¿sí? Entrañan algunas paradojas de lo que es el alma humana o algunas paradojas de lo que es la naturaleza humana, ¿sí? Que son muy interesantes. Por ejemplo, esta instancia que es el super yo, que decía que es como una especie de severo juez, que sabe qué texto no leíste. No te le podés escapar. Porque al profesor sí te le podés escapar porque en el examen llevas el tema para el lado que vos sabés. Pero a este juez no te le podés escapar. Sabe qué texto no leíste. Sabe qué pensamiento obsceno has tenido. Lo sabe. Sabe qué deseo incestuoso has tenido. Lo sabe y no te le podés escapar. Esos malos pensamientos que están en la neurosis obsesiva. Los malos pensamientos. El tipo está rezando y ve el cuerpo de Cristo, que a veces tiene un taparrabos, el cuerpo de Cristo crucificado, y se le pasa por la cabeza el mal pensamiento de pensar cómo será el órgano sexual de nuestro Señor Jesucristo. Lo digo así de una manera medio, ustedes se ríen, adáptenlo al universo de ustedes. Yo estoy pensando en una persona piadosa, y hago así, estoy como si estuviese rezando. Una persona piadosa que reza por el alma del mundo y qué sé yo, y se le ocurre la idea de el órgano de Cristo, pero no se le ocurre la palabra el órgano, una palabra de barrio, digamos, de vestuario de varones, ¿sí? Agarrámela esa palabra. Y cuando se le ocurre ese pensamiento, se llena de culpa. La conciencia de cómo soy un monstruo. Me puse a pensar en el órgano de nuestro Señor Jesucristo que vino a salvarnos de nuestro pecado. Y más, intenta separarse de ese tipo de pensamientos y más eso se impone. Y más eso se impone. Por lo tanto, una especie de paradoja enclavada en el alma humana, en que cuanto más querés renunciar a todo lo que tiene que ver con lo pulsional, el superyo más severo se pone, porque si uno dice, bueno, no pienso en eso, rezo y estás tranquilo, pero ha habido órdenes dentro del cristianismo que agarraban el látigo y se empezaban a pegar y se empezaban a pegar y a pegar y a pegar y a pegar porque no podían parar de pensar en el órgano de nuestro Señor Jesucristo o en los pechos de María, la Virgen. ¿Cómo vas a pensar en las tetas de Nuestra Señora de María? Y te empezás a pegar, y cuando te empezás a pegar, resulta que se te viene la idea de que te estás pegando poco, te estás pegando y vos sabés que podés soportar. A ver, vamos un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Y uno dice, loco, ¿de dónde sale todo ese sadismo? De ese sadismo que puede ir nada más desde, ay, no sé nada, la sensación de no sé nada, a
la, a estructuras psicopatológicas gravísimas, pero gravísimas. Riogar es como en aceite. Perdón, Mariano, ¿cómo? Perdón, Mariano, ¿hablaste? No, no lo. Bueno, pues, algo del aceite, dijo, ¿o no? Bueno, no importa. A ver. Entonces, estas cuestiones de estas Brenda Nicole Fajardo Olivares ha levantado la mano. Brenda, te escucho. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Sí, me hizo acordar mucho una conversación que tuve hace poco con un amigo, bastante interesante y bastante curiosa, no sé qué piensa. Este compañero de la nada me escribió, hablamos y me dijo, Brenda, ¿sabes qué creo? Creo que el porno debería estar prohibido. Es malo, es negativo, pero así lo dijo con un énfasis y yo le dije, pero ¿por qué piensas así, Javier? Y me dice, no, es malo, te genera malos deseos. Y yo le digo, ¿y tú lo ves? No, lo que pasa es que ahí pasan cosas incestuosas, ves a papá, hijo, primo, prima, y eso debería estar prohibido, eso enferma la cabeza de las personas, las daña, las lastima. Y yo le digo, pero tú no lo ves. Y me dice, no, obviamente que no lo veo, pienso que debería estar prohibido y me pareció curioso, ¿no? Me pareció curioso esa pasión que tenía por hacerme saber de que estuviera prohibido, pero a la vez salía esta cuestión de que, de que sabía algunos temas que se veían en los videos. Y yo le dije, mira, yo no te voy a juzgar, si tú ves, normal, no hay problema, le digo. Y me dice, no, 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 solamente que me he puesto a pensar toda la noche, no he podido dormir, todavía me dice de que esto daña a los seres humanos, los enferma y los vuelve locos. Y yo notaba una angustia, o sea, no notaba como una especie de chisme que me contaba y todo eso, ¿no? De un comentario, oye, me parece esto, sino me lo contaba en una forma de una angustia, como si le preocupase tanto. Y curiosamente, este amigo bueno, perdió a su madre cuando él tuvo 4 años. Y todos los ejemplos que me relataba de curiosidad que veía en estos videos pornos, bueno, que había escuchado, que la gente veía, eran videos de incesto. Y eso me generó mucha curiosidad, ¿no? Este tema de la repetición de lo que él decía que le preocupaba, pero a la vez de esta negación que él tenía. Bien. Bien, eso, Brenda, es lo que cuando nosotros hablamos de algún caso así, lo hablamos como de una viñeta clínica. O sea, no es un caso clínico en el sentido que un caso clínico es algo donde uno tiene que tener muchos datos para agarrar y decir en una persona cuáles son los elementos que se están jugando, cuáles son las instancias que participan y de qué manera. ¿Sí? Lo que sí yo te podría decir de lo que traes en la conversación con tu amigo, ¿sí? Es que los psicoanalistas son gente tan retorcida, tan humanamente retorcida, que en esa angustia que vos traes, que vos decís, yo percibí ahí cierta dimensión de angustia. O sea, no era un chisme, no era que me estaba contando o que me estaba diciendo, no, era un tipo que era un amigo que me quería levantar. Entonces, como me quería levantar, bueno, acá en Argentina decimos me quería levantar como me quería conquistar. Entonces, él agarraba y me decía, a mí no me interesa el porno, como poniendo, haciéndome creer que el tipo no tenía ningún interés sexual conmigo. ¿Sí? No era por ese lado. Vos decís, yo percibía angustia en él.
Esa angustia, un analista es alguien tan retorcido que la capta como un deseo, cuando ese deseo ha sido percibido por este juez implacable, severamente feroz, obscenamente feroz, que es el super yo. ¿Sí? Alguien puede decir, me encanta el porno, punto. Alguien puede decir, qué sé yo, de vez en cuando veo porno. Alguien puede decir, a mí me parece que el porno habría que sacarlo, le hace mal a la gente, qué sé yo. Son posiciones, pero es completamente diferente de cuando alguien tiene esa posición angustiado. Ese detalle de la angustia te anoticia que hay algo ahí, que no es simplemente una opinión. Cada uno puede tener respecto al porno su opinión. Pero cuando está angustiado, hay algo que un psicoanalista, ese pequeño dato, no se le escapa. Y dice, ahí hay un deseo. Somos tan rebuscados de verdad que encontramos en ciertas configuraciones angustiadas una dimensión deseante y un juez que capta eso y a ese no te le podés escapar. ¿Querés decir otra cosa, Brenda? Porque me apareció de nuevo la mano levantada. Lo que pasa es que este caso a mí me pareció curioso para un análisis mucho más macro porque es algo que lo he visto muy común en la sociedad limeña. Yo soy peruana y justo hace poco hubo elecciones presidenciales, ¿no? Y uno de los candidatos que tuvo mayores votantes, mayores seguidores, era una persona que demostraba fervientemente que era religiosa y utilizaba el cilicio y como bandera de... No sabía. Ahora se me ocultó, se me escondió en la memoria el nombre. ¿Qué es? ¿Castillo? No. No, le decían Porky. Y él en su publicidad presidencial, ¿sabe qué decía? Que la Virgen María era la mujer más bonita, más deseada, y que él no podía tener deseos pecaminosos y decía abiertamente que utilizaba el silicio. Y eso le encantaba mucho a la gente, porque curiosamente hay muchas personas que bueno, acá en Lima, sobre todo, bueno, en realidad en la gran mayoría del Perú, pero los mayores votantes que son de este candidato, tienen toda esta cuestión de la represión, de la angustia, Sí. y hay toda una sublimación en la religión. Sí. Entonces, cuando se enteraron que era el candidato del Opus Dei, que utilizaba el silicio, que era homofóbico, abiertamente machista, yo veía un apasionamiento y lo veía en los comentarios de Facebook, que sí, que Porky nos va a salvar, Porky va a poner orden en esta cuestión retorcida limeña. Y curiosamente no ganó porque en el debate presidencial toda esta cuestión ferviente, apasionada que tenía y que lo decía en las calles, cuando lo dijo en público, en nivel nacional, en la televisión, cuando le tocaba hablar, se hizo pipí, se puso preocupado, se puso tímido, algo le pasó ese día. Le ganó tanto la angustia de repente que no pudo expresar sus ideas en televisión. Por ese detalle no ganó la presidencia, pero él estuvo a punto de ganarla. Mira, Porky. Bueno, me alegro. Me alegro que no haya ganado. Discúlpame que me metan las cuestiones de otro país, pero bueno, yo pensé que los argentinos éramos los peores del mundo en todo sentido. Bueno, en algunas cosas evidentemente podemos repartir cosas raras. De lo que vos me contás, mira, para cualquier tema puede haber opiniones. Para cualquier tema puede haber opiniones y está bien lo que vos traes del análisis macro. ¿Sí? Rafael López, bien, yo no pude leerlo, pero bueno, quedará registrado ahí. Me parece que
desde el psicoanálisis a las opiniones en términos de lo racional, les creemos muy poco, porque lo racional está sostenido desde otro lugar. Lo racional está, si querés, uno puede decir desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo pulsional, ¿sí? Entonces hay datos que no se nos escapan. Alguien puede tener cualquier idea sobre cualquier cosa, pero esa dimensión de entusiasmo que vos contabas, la dimensión de angustia que vos contabas, trasuntan un nivel de lectura que va mucho más allá de lo racional. ¿Sí? Cuando alguien te cuenta algo angustiado, uno dice, está concernido. ¿Desde qué lugar está concernido? El tema del entusiasmo, ¿desde qué lugar te genera entusiasmo? ¿Desde el mundo de las ideas platónico? Pues bien, no, el mundo de las ideas platónico no genera entusiasmo. El entusiasmo viene de otro lado y viene desde lo pulsional. Y con esto quería terminar el texto y la materia también, con esta cuestión de un tema verdaderamente paradójico, que en el caso de Porky, jamás pensé que iba a hablar de este que se hizo pipí ahí frente a las cámaras, en el caso de Porky, yo te puedo garantizar que el orden, el supuesto orden que cualquiera puede llegar a hacer existir en este campo, necesariamente va a producir cierta dimensión de psicopatología. Cada vez que alguien quiere ordenar eso, ordenar lo pulsional, en la dimensión en que eso se presente, incluso en la dimensión política. Acá en Argentina tuvimos una época donde se decía, acá hace falta una mano dura. Fue una época argentina donde se decía, acá hace falta una mano dura, y mataron a 30.000 tipos por la mano dura que hacía falta. También para poner orden, para poner orden. Cada vez que se quiere poner orden a lo pulsional, a nivel que fuere, necesariamente encontrás psicopatología. Y en el Opus Dei, lo mismo que en otras agrupaciones, no quiero hacer generalizaciones porque siempre son injustas las generalizaciones, pero cada vez que te encontrás agrupaciones fervientemente religiosas, encontrás un lado oscuro de la luna, el lado B, donde encontrás en el interior de esas agrupaciones ciertas formas de patología que son arrasadoras, ¿sí? Por eso les quería traer esta paradoja de que mientras más uno cede en el deseo sexual, más severo es el superyo, más conciencia de culpa vas a tener. Es llamativo esto, mientras mejor, mientras más limpio querés estar, limpio de culpa y cargo, más severidad va a tener el superyo y más síntomas vas a tener en tu vida. Razón por la cual Freud tiene que hacer toda una teoría para poder morigerar, para poder atenuar la incidencia de ese juez obsceno y feroz que es el superyo, y que es la instancia donde se ha internalizado la agresión de la pulsión de muerte. Bien. Preguntas, cuestiones, quejas, insultos velados, este es el momento, y si no, solo me queda que me manden lo que hayan podido escribir, y bueno, y acá, hasta acá llegó
Perdón, profesor, se me abrió el micrófono sin querer y justo me hicieron una consulta. Está bien, estás perdonado, Mariano. No sé si habían dejado el aceite en la hornalla, en el sartén y se estaba quemando todo. Sea como fuere, hiciste bien en decir, che, ojo con el aceite. O algo así. Profe, ay, perdón. Tengo una consulta. Al final de En el malestar en la cultura, a mí se me hizo como una especie de mezcla, que no terminé de entender bien, cuando habla de, bueno, de las pulsiones de vida y de muerte, o sea, cuando termina de redondear la idea Freud, Sí. el malestar en la cultura, con el tema de Eros y Tánatos, como que se apoya en Eros, o sea, en la pulsión de vida, para ejemplificar la pulsión de muerte. O sea, volvemos a eso de que vos hablabas de la necesidad de la agresión y cómo el hombre es Sí. de por sí naturalmente agresivo. Sí. Y de repente me encontré en esa contradicción en donde como... Creo que es la parte que más me costó de todo lo que hice, de lo que te mandé, de lo que te mandamos con Anto. Y es como que no pude, no terminé de entender bien que cómo podía explicar la pulsión de muerte trayendo solamente la pulsión de vida. Era como, no, pará, yo entendí toda tu obra, pero ¿cuál es esa necesidad? O sea, la pulsión de muerte entonces la explica con la pulsión de vida por esa necesidad que tiene el ser humano de esquivarla para seguir viviendo, porque por más de que tengo esa pulsión de muerte, constantemente estoy buscando evitarla, porque quiero como ser perpetuo, quiero tener mucha vida, aunque esté buscando todo el tiempo morirme. Y eso fue como lo que me generó una especie de intrapsiquis, las neuronas se me... Muy bien. Y dije, bueno. Bueno. Antes que nada, lo que te quiero decir es que me parece muy, muy piola la posición. Me parece muy, muy piola la posición. ¿Qué posición? La posición de haber leído un texto y decir, che, llega un momento que entro en una especie de loop en que no entiendo. Esa es una posición que a mí me parece muy valiosa. Así que no sé, ya sé que estás aprobada con muy buena nota, así para empezar a hablar. Digo, esa me parece una posición más piola a mí que las posiciones que repiten un parágrafo, una cita, que todo cita, está bien, yo hago trabajo también que son todos citas, ¿sí? Pero me parece muy piola la postura de alguien que dice, ¿sabe que me pongo a llegar a esto y no entiendo? Hay un punto que no entiendo. Y en ese sentido, tu no entiendo se mezcla con el no entiendo de la comunidad analítica y con Freud mismo diciendo no entiendo, porque Freud terminó siendo viejito y con el quilombo que vos estás diciendo. Entonces agarró, hizo una teoría de que había una energía libremente flotante que podía articularse del lado de la pulsión de vida, pero también del lado de la pulsión de muerte, y por momentos él se perdía y decía, no puede, porque la pulsión de muerte es una pulsión silenciosa, no se ve, no está, pero no está sino articulada la pulsión de vida, y no la podés ejemplificar, sino en las partes donde Tánatos está articulado y tejido de manera, por eso yo decía, inextricable con la pulsión de vida. Y aparece como una especie de límite de la pulsión de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que encontrás cosas susceptibles de ser atribuidas a Eros, pero decís, sí, pero en el fondo esto va para el lado de la muerte. Y me estás dando ejemplos de vida diciendo, sí, es ejemplo de vida, pero que en el fondo tiran para el lado de la muerte. Entonces, es un tema que si a vos se te hizo un nudo, me parece que es una buena manera, me parece que es una prueba de leer.
Yo en general cuando doy clase no lo dejo hablar a Freud. ¿Por qué? Porque a mí me sería más fácil con ustedes leer 4 párrafos y decir es esto, Freud. Pero no es leer. Lo que hiciste vos es leer. Es agarrar y decir, che, leo esto, y un punto que no entiendo. Freud mismo no entendía. Freud mismo siguió peleándose con esa, porque empezó con una teoría de las pulsiones, siguió con otra y terminó con otra. Si hoy estuviese vivo, tal vez iría por la sexta teoría de las pulsiones, porque diría, me perdí. Al final de cuentas hice algo tan abarcativo que se me perdió la cuestión más clínica. En el super yo, ¿está el amor a los padres? Está el amor a los padres. Quiere decir que está Eros. Pero el super yo también es una instancia que articula la pulsión de muerte. Entonces agarra y decir... Así que bueno, eso es lo que tengo para responder. Podría ser una respuesta larga, pero en esencia lo que te iba a decir es esto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Laura Navarro, Roberto, te escribo por acá, porque el micro... Es que esto se va enseguida, viejo. Cada vez que quiero leer, te digo por acá... ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Mira, yo sé que el 14 es el examen. Yo te diría, ¿hasta cuándo tenés tiempo? Lo antes posible, digamos, lo antes posible para vos y, bueno, para mí también. Que hoy, que es, a ver, hoy es 30. Y pongámosle hasta el 7, si te parece. ¿Ok? Hasta el 7. Gracias, abandonado. Bien. Candidato del Opus Dei, Rafael López Aliaga, alias Porky. Bien. Brenda, te hago una última pregunta. ¿Me decís el nombre de la tribu amazónica? Los Piaroa. Piaroa. En el texto que le voy a enviar que estoy haciendo para este curso, le voy a adjuntar la etnografía. Bien. De Joana Belli. Ok. En el correo. Bueno, gente, ha sido un gusto. Espero que no haya sido un disgusto para ustedes y les deseo mucha suerte. Santiago. Sí, ¿a qué te referís con el 14 de examen? ¿El final por si hay alguien que va a final o hay final obligatorio? No hay final obligatorio. Ok. O sea, la materia optativa tiene un examen final al que puede ir alguien que no haya presentado ningún trabajo o que haya presentado un trabajo de otra materia, un trabajo trucho, etcétera, etcétera. Yo creo que fui claro con ustedes cuando les dije, a mí lo que me interesa es las resonancias que pudo encontrar en cada uno alguno de estos temas. Me parece que esa es la cosa más genuina que uno puede llegar a transmitir, más que me repitan la frasecita. Así que supongo y quiero que nadie va a ir a final. Supongo y quiero que nadie va a ir a final. Pero bueno, hay una fecha que es la fecha del final. Eso me lo pasan desde la universidad. Bien, gente, les mando un beso. Espero sus trabajos y les deseo que anden bien. Bueno, Roberto, yo agradecerte por estos miércoles. La verdad que empecé con miedo la cursada, era tipo, ¿de qué hablaremos? ¿Qué será? ¿Cómo será? Y de repente mi marido diciéndome que estás en la clase de tu profesor, porque, todo bien, pero la clase de los miércoles no me la quiero perder. Escuchame, tenés una hija pirómana, incendiaria, y vas a tener miedo de una materia. Así que nada, agradecerte porque la verdad se hace ameno leer a Freud cuando del otro lado la persona te invita a conocer más que lo que está escrito. Bien. No es la
la primera vez que lo leo, porque al ser de psicopedagogía lo traigo desde el principio, pero la verdad es que siento que me ayudaste a cerrar ideas que vengo trayendo desde siempre y que nadie le había podido poner palabras en las que yo dijera, era esto. Bien. Algo tan simple y tan sencillo como esto. Y nada, bueno, a mí me parece que así como despotrico contra un montón de profesores, los que realmente disfruto y me hace feliz tomar esas clases, también me gusta hacerlo notar y bueno, esta es uno de esos momentos. Así que lo mismo que vos nos agradeces a nosotros, a mí me gustaría devolvértelo. No sé, no hablo en parte de todos, creo que de Brenda sí parece, pero bueno, por lo menos de mi parte, me hizo muy feliz cruzarme con un profe como vos en este cuatrimestre. Muchas gracias, muchas gracias. Gente, nos vemos. Gracias, chao. Gracias, profesor.